Los lípidos son uno de los 4 grupos orgánicos que tenemos los seres vivos. Sus características principales son la insolubilidad en agua y la solubilidad en compuestos no polares, como por ejemplo el éter, el benceno, el tetracloruro de carbono. Se caracterizan también por estar formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y en algunas ocasiones pueden presentar fósforo, azufre o nitrógeno. Otra característica importante que tienen los lípidos, que a diferencia de los otros grupos orgánicos como los glúcidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, no forman polímeros, o sea que no vamos a hablar ni de monómero, ni de oligómero, ni de polímero, pero sí son macromoléculas, ya que su tamaño es grande debido a la gran cantidad de átomos que los conforman. Existen distintas formas de clasificar a los lípidos. Una de ellas es en saponificables o insaponificables. Los saponificables son aquellos lípidos que pueden originar jabones y para ello deben de tener en su estructura ácidos grasos. Los insaponificables, al no tener ácidos grasos en su estructura, no pueden formar jabones. Otra forma de agrupar a los lípidos es en simples, complejos y asociados. Los lípidos simples y complejos tienen en su estructura alcohol y ácidos grasos, mientras que los lípidos asociados no presentan ácidos grasos y se los asocia, como dice la palabra, a los lípidos por su principal característica de ser insolubles en agua y ser solubles en solventes orgánicos. Vamos a empezar a describir los lípidos simples, aquellos que están formados por ácidos grasos y alcohol. Dentro de los alcoholes, el principal es el glicerol, que se encuentra formando los aceites y las grasas. En las ceras se encuentra presente otro tipo de alcohol que en su momento describiremos. Los ácidos grasos son cadenas carbonadas que tienen en su extremo un grupo carboxilo o ácido, de ahí su nombre de ácidos grasos. El número mínimo de carbonos que tiene un ácido graso es 4 y generalmente tienen número par, 4, 6, 8, 10. Los más comunes presentan entre 16 y 18 carbonos. Los ácidos grasos suelen clasificarse en ácidos grasos saturados, aquellos que presentan solamente simples ligaduras entre sus carbonos, y ácidos grasos insaturados, aquellos que presentan dobles o triples ligaduras. Pueden presentar una sola o más de una. También tenemos el concepto de ácidos grasos esenciales, que son aquellos ácidos grasos que nuestro organismo no puede fabricar y por lo tanto deben ser incorporados en nuestra dieta. Los ácidos grasos esenciales importantes que debemos incorporar son el ácido graso linoleico y linolénico. El alcohol que se usa en los lípidos simples es el glicerol o propanotriol. Todos los lípidos formados con glicerol se llaman acilglicéridos o glicéridos. La unión del alcohol con los ácidos grasos se conoce con el nombre de unión éster y se realiza entre el grupo carboxilo del ácido graso y el grupo alcohol del glicerol, con pérdida de una molécula de agua. Según la cantidad de ácidos grasos que se incorporen al glicerol, se pueden formar monoglicéridos, diglicéridos y los conocidos triglicéridos. Los ejemplos que tenemos de lípidos simples son los aceites, que como todos conocemos son líquidos a temperatura ambiente, y esto se debe a que presentan un alto predominio de ácidos grasos insaturados. Su principal función es reserva de energía en vegetales y en ellos los encontramos principalmente en sus semillas. Otro lípido simple son las grasas, que son de origen animal. Como todos lo conocemos, son sólidas a temperatura ambiente debido a su presencia de gran cantidad de ácidos grasos saturados. Las grasas presentan varias funciones. Reserva de energía en animales es su principal función, aunque también son protectoras, por ejemplo, alrededor de los riñones, y aislantes térmicos en aquellos animales de zonas frías.
El último grupo de lípidos simples son las ceras, que como dijimos anteriormente, no presentan glicerol en su estructura, sino un alcohol que presenta solamente un OH. La función principal de las ceras son protectoras, como por ejemplo las ceras que tenemos en el conducto auditivo para protegerlo de la humedad, o la lanolina que tiene en la lana de las ovejas para evitar que ella se llene de agua cuando llueve, y estructural como por ejemplo la cera con la que se hace el panal de las abejas. Pasamos ahora a ver los lípidos complejos. Los lípidos complejos están formados por ácidos grasos y alcohol, que puede ser el glicerol o el esfingol, y además de ácidos grasos y alcohol, presentan un grupo agregado que, según el grupo que tengan, puede ser un grupo fosfato, un glúcido o una proteína, dando origen a distintos tipos de lípidos complejos. Bueno, pasamos al grupo de los lípidos complejos y en primer lugar vamos a ver los fosfolípidos, que como vimos anteriormente tienen un alcohol, un ácido graso y en este caso un grupo fosfato. Dentro del alcohol hay dos tipos de fosfolípidos, los que presentan como alcohol al glicerol y se llaman fosfoacilglicéridos o fosfoglicéridos, y los que presentan como alcohol al esfingol y que se llaman fosfoesfingolípidos o esfingolípidos. Bueno, vamos a describir los fosfoacilglicéridos o fosfoglicéridos. Estos fosfolípidos están formados con glicerol como alcohol, dos ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados, y en el tercer alcohol del glicerol se une el grupo fosfato. El grupo fosfato, al ser polar, le da al glicerol lo que se conoce como cabeza polar, mientras que las colas pertenecientes a los ácidos grasos son no polares y forman la parte no polar del fosfolípido. Por este motivo, los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, con una parte polar y una no polar. No existe un solo fosfolípido, sino que existen distintos tipos de fosfolípidos y esto se debe a las moléculas que suelen asociarse al grupo fosfato, que pueden ser serina, colina, inositol, y eso dan origen a los distintos fosfolípidos que tenemos en nuestras membranas. Ahora vamos a ver cómo se disponen los fosfolípidos en relación al agua. Recordemos que los fosfolípidos son anfipáticos, tienen su cabeza hidrofílica y sus colas hidrofóbicas. Tenemos distintos tipos de disposiciones. La primera, la más clásica, es la de bicapa. Dos capas de fosfolípidos con sus colas enfrentadas y sus cabezas mirando al agua. Este tipo de disposición es la que encontramos en las membranas celulares de los seres vivos. Otra disposición que se da cuando tenemos gran cantidad de agua y pequeña cantidad de fosfolípidos es la formación de una pequeña esfera con las colas hacia el interior y las cabezas mirando hacia el agua. Esta esfera se conoce con el nombre de micela. Por último, tenemos la última disposición, que es cuando hay una pequeña gota de agua y un grupo de fosfolípidos, las cabezas polares se enfrentan al agua y las colas miran hacia el exterior, formándose lo que se conoce con el nombre de micela inversa. Otro tipo de lípidos complejos son los esfingolípidos, en los cuales el alcohol es el esfingol. Cuando el alcohol, el esfingol, se une a ácidos grasos, forman una estructura conocida con el nombre de ceramidas. El esfingol puede estar unido a distintos tipos de grupos. Cuando se une al grupo fosfato, forma los fosfoesfingolípidos, que son un tipo especial de fosfolípidos. Cuando se unen a hidratos de carbono, forman glucolípidos. Los fosfoesfingolípidos son la unión de una ceramida al grupo fosfato. A su vez, este grupo fosfato puede estar asociado a colina, serina o etaloramina. Estos compuestos se conocen con el nombre de esfingomielinas y se encuentran principalmente en las membranas celulares y en las vainas de mielina que cubren las neuronas. Otro tipo de esfingolípidos son los glucolípidos.
En ellos, la ceramida se halla asociada a un glúcido. Si este glúcido es un oligosacárido, se forman los gangliósidos. Los gangliósidos son compuestos que se encuentran en nuestra membrana formando el glucocálix. Este tema se va a ver en el momento que se vea membrana. Mientras que si la ceramida está unida a un monosacárido, en este caso puede ser glucosa o galactosa, se forman los cerebrósidos. Los cerebrósidos se hallan también presentes en las membranas y en el tejido nervioso. El último tipo de lípidos que vamos a estudiar son los lípidos asociados. Estos lípidos pertenecen al grupo de los lípidos insaponificables, ya que no presentan en su estructura ácidos grasos. Existen varios grupos de lípidos asociados, entre ellos los esteroides, los terpenos y las prostaglandinas. Uno de los grupos de los lípidos asociados son los esteroides. Los esteroides se arman sobre una estructura denominada ciclopentano peridrofenantreno, que se abrevia comúnmente con la sigla CPPF. Un ejemplo de esteroide de importancia para nuestras células es el colesterol. El colesterol es una molécula insoluble en agua. Por lo tanto, para ser transportado por sangre, se debe unir a dos proteínas que se denominan LDL y HDL. La proteína LDL, que es la proteína de baja densidad, es la que comúnmente uno conoce como colesterol malo, mientras que la HDL, la proteína de alta densidad, es la que se conoce como colesterol bueno. Es normal escuchar decir a la gente, yo no tengo colesterol. Este es un concepto errado. Las células animales necesitan el colesterol para múltiples funciones, como por ejemplo formar parte de nuestras membranas celulares o ser precursor de hormonas. Dentro de los precursores de hormonas sirve para fabricar las hormonas sexuales, progesterona, testosterona y estrógenos, y los glucocorticoides, que son las hormonas de la corteza suprarrenal, que sirven para regular los niveles de glucosa en sangre. Otra de las funciones que tiene el colesterol es ser precursor de ácidos biliares. Los ácidos biliares se transforman en sales y facilitan la digestión de las grasas en el tracto digestivo. Otra función del colesterol es ser precursor de vitaminas liposolubles como la vitamina D, que está relacionada con la calcificación ósea. Otro grupo de lípidos asociados importantes son los terpenos. De ellos derivan la vitamina A, importante para la visión y para los tejidos, la vitamina E, que actúa como antioxidante, la vitamina K, que actúa en la coagulación sanguínea, y la coenzima Q, que la vamos a ver en la respiración celular, formando parte de la cadena respiratoria.